Hola y bienvenidos a una nueva edición de México Retro. En esta ocasión nos sumergiremos en los recuerdos y detalles de la vida en México, algunos de los cuales son parte de nuestra historia y otros de nuestra nostalgia. Comenzaremos nuestro viaje explorando el antes y después de algunas zonas de la Ciudad de México, para comprender cuánto han cambiado y qué historias atesoran las calles y edificios que vemos a diario. Comencemos en la antigua calle del Rastro, esquina con la calle de Venero, donde se encuentra el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Esta construcción virreinal data del año 1536 y ha experimentado numerosas remodelaciones y modificaciones a lo largo de los siglos. En su historia, ha servido como residencia de familias nobles, vecindad y locales comerciales. En la fotografía podemos apreciar los diversos negocios que ocuparon este espacio en la primera década del siglo XX. Ahora, echemos un vistazo a cómo luce este lugar en la actualidad. La calle ha evolucionado y se conoce ahora como la Avenida Pino Suárez, esquina con República del Salvador en pleno centro histórico. Actualmente, el edificio alberga el Museo de la Ciudad de México. Fue diseñado por el arquitecto criollo Francisco Antonio Guerrero y Torres, y en 1931, después de haber desempeñado diversos roles a lo largo de su historia, se declaró Patrimonio Nacional. En 1960, el Departamento del Distrito Federal decidió que sería la sede del Museo de la Ciudad de México, que abrió sus puertas en 1964. En esta ubicación se encontraba originalmente la escultura ecuestre de Carlos IV, una obra maestra creada por el destacado escultor Manuel Tolsá. Detrás de esta glorieta se extendía la antigua calle de Rosales, donde se puede apreciar el ambiente que prevalecía en el año 1907. En esa época, esta vía estaba bordeada por varias casonas que databan del siglo XVIII, así como edificaciones de estilo afrancesado. Estas construcciones evocan una época anterior a la actual, y la fotografía ofrece detalles de la moda que caracterizaba a los habitantes de aquel entonces. Las calles estaban pavimentadas con tierra compacta, y los antiguos carruajes eran el medio de transporte predominante. Hoy en día, la calle de Rosales ha experimentado notables transformaciones. Se ha ensanchado significativamente, y la escultura ecuestre de Carlos IV fue reubicada en la Plaza Tolsá, en la calle de Tacuba. Las antiguas casas que ocupaban esta área han desaparecido, siendo reemplazadas por modernas edificaciones. Aunque algunas de las edificaciones originales aún se mantienen en pie, se puede notar a la derecha una parte del emblema de la Torre El Caballito, que rinde homenaje a la escultura de Carlos IV, conocida popularmente como El Caballito. En la actualidad, los modernos automóviles han reemplazado a los antiguos carros tirados por caballos, y la moda de la época ha evolucionado considerablemente. Nuestro siguiente destino nos lleva a la década de los 40, en la Avenida Juárez número 92, donde se encontraba un espléndido edificio de 4 pisos con estilo neocolonial, una fachada de tezontle, arcos y un reloj en lo más alto. Este edificio albergó las oficinas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Aunque no hay muchos datos sobre sus inicios, fue una joya arquitectónica de la época. Sin embargo, lamentablemente, fue demolido en la década de los 60. Antes de eso, en ese mismo lugar, existió un pabellón cultural para una exposición en la Ciudad de México. En años posteriores, se erigió el edificio de 11 pisos que se muestra en la fotografía, que se convirtió en la nueva sede de Pemex. Este edificio fue uno de los más ostentosos de su tiempo. A lo largo de las décadas, cambió de funciones, albergando la Comisión Nacional de Abasto Popular, CONASUPO, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Gobernación. En 1977 sufrió un incendio en el 6º piso y en 1985 se vio afectado por los terremotos de septiembre. Finalmente, en 2012 fue abandonado y posteriormente demolido. Actualmente, se están desarrollando proyectos para determinar qué se construirá en ese terreno. Esta fotografía nos transporta a la década de los años 20, en la parte trasera del majestuoso Palacio de Bellas Artes. En ese período, el teatro aún se encontraba en obras, tal como lo evidencia la imagen. Desde esta perspectiva se puede vislumbrar una porción de la Avenida Hidalgo. En aquel entonces, todavía existía una sucursal de Galloso, un local que ocupaba un edificio diseñado por el renombrado arquitecto Manuel Tolsá.
Más atrás se pueden apreciar las torres del Templo de la Santa Veracruz y la parroquia de San Juan de Dios, ubicadas en la Plaza de la Santa Veracruz. También en la parte trasera del Palacio de Bellas Artes se encontraba un paradero del transporte público, donde se pueden observar pequeños camiones utilizados para transportar a los pasajeros. En contraste, en la actualidad, la zona ha experimentado notables cambios. Las obras del Palacio de Bellas Artes comenzaron en 1904 y concluyeron hasta 1960, pero se inauguró oficialmente el 29 de septiembre de 1934. En la imagen actual, el Palacio de Bellas Artes se muestra completamente terminado. El paradero que se encontraba en la parte trasera del edificio ha desaparecido, al igual que las antiguas construcciones que ocupaban la Avenida Hidalgo. En su lugar se encuentra el Teatro Hidalgo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el edificio Mariscala. Sin embargo, el último fue demolido después del año 1985 y la fachada del Teatro Hidalgo ha sido modificada. Únicamente las edificaciones de la Santa Veracruz continúan en pie, sirviendo como testigos históricos de una época pasada. Nos encontramos en el año 1919, en la calle 5 de Mayo, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Esta postal nos transporta a una época pasada, caracterizada por la tranquilidad de caminar por esta vialidad. La circulación de automóviles era escasa, y un agente de tránsito guiaba con paciencia el reducido flujo vehicular. Un peatón, ataviado con la moda de los años 20, espera pacientemente el paso en el lado derecho de la calle. En la imagen se aprecia parte de la extinta Casa Guardiola, mientras que al fondo se vislumbra la majestuosa Catedral Metropolitana y las edificaciones que ocupaban esta calle en aquel entonces. En la actualidad, la calle 5 de Mayo es una vía con constante flujo vehicular y una gran cantidad de personas transitando. La circulación ahora va en dirección hacia el Zócalo. La Casa Guardiola que se encontraba a la derecha ya no existe, siendo reemplazada por un edificio con el mismo nombre. La mayoría de las construcciones originales han desaparecido o han sido modificadas. Esta calle fue inaugurada en 1862, tras la demolición del claustro que pertenecía al Templo de la Profesa, con el objetivo de extender la vía que antes se conocía como la Calle de la Alcaicería hasta el edificio del Gran Teatro Nacional, popularmente conocido como el Teatro Santa Ana, el cual también fue demolido en 1905 para dar lugar a la vialidad que conocemos hoy en día. Cambiamos de locación al Paseo de la Reforma y la calle Morelos. El edificio que vemos a la izquierda es el Hotel Imperial. A la derecha, observamos casas y edificios que datan de los siglos XIX y XX, además de algunos automóviles de la época. Todo esto contribuye a crear un ambiente de una época pasada, en la que el Valle de México, particularmente la zona de Reforma, era tranquila y residencial. Grandes mansiones elegantes dominaban la zona, y apenas comenzaban a venderse terrenos para la construcción de las colonias Juárez y Chapultepec, cerca del Paseo de la Reforma. Hoy en día, la zona de Reforma y la calle Morelos continúan siendo lugares emblemáticos. El Hotel Imperial, que se encuentra en esta ubicación, sigue en pie y es un testimonio vivo de la rica historia de la ciudad. La construcción de este majestuoso edificio comenzó en 1896 y marcó el inicio de lo que hoy conocemos como rascacielos en la Ciudad de México. En 1904, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, inauguró oficialmente este hotel, que rápidamente se convirtió en uno de los destinos más lujosos de la época. A lo largo de los años, el Hotel Imperial albergó a numerosos personajes destacados y fue testigo de eventos históricos. En cuanto a las construcciones en el lado derecho del hotel, en el transcurso del tiempo, estas estructuras fueron reemplazadas y ahora ocupan un terreno que está destinado a un nuevo proyecto de construcción. Nos trasladamos al año 1938 en el Paseo de la Reforma, en la esquina con la calle París, en la colonia tabacalera. En esta imagen podemos apreciar el icónico Hotel Reforma. Este hotel fue pionero al ofrecer servicios de telegrafía en su interior, marcando un hito en la hospitalidad de la Ciudad de México. Cuando esta fotografía fue tomada, el Hotel Reforma tenía apenas 3 años de haber sido inaugurado. Fue el segundo edificio más alto en el Paseo de la Reforma en ese momento, ya que no existían muchas estructuras más altas a su alrededor. Esta área del Paseo de la Reforma era conocida por su tranquilidad y elegancia,
lejos del bullicio que experimentaría en las décadas venideras. En la actualidad, la escena ha cambiado drásticamente. Grandes edificios de varios pisos han desbancado al Hotel Reforma como el edificio más alto en la zona, como se puede ver en la fotografía. Detrás de él se alzan otros hoteles de mayor altura. Lo que antes era una vía tranquila, ahora está llena de movimiento constante de vehículos y personas. El Paseo de la Reforma se ha transformado en un epicentro de actividad con imponentes rascacielos, tiendas, restaurantes y cines. El Hotel Reforma, diseñado por el arquitecto Mario Pani, fue un hito en su época y marcó el inicio de una disputa arquitectónica con otro destacado arquitecto precursor del movimiento modernista, Carlos Obregón Santacilia. Por último, viajemos al año 1925 y lleguemos a la Avenida Juárez. La imagen contrasta enormemente con la Avenida Juárez actual. A la izquierda se ven las antiguas construcciones que existían en ese momento. Al fondo se vislumbra la estructura metálica que formaría parte del proyecto fallido del nuevo Palacio Legislativo en la colonia tabacalera. A la derecha se extiende la todavía existente Alameda Central de la Ciudad de México. La fotografía muestra trabajos de pavimentación y drenaje en la calle, mientras modelos de automóviles de la época pasan frente al fotógrafo que tomó la fotografía. Hoy en día, la Avenida Juárez ha experimentado una transformación notable. El camellón que dividía los dos sentidos ha desaparecido, dejando solo un sentido en dirección al centro. Las aceras de la Alameda y las que están enfrente son más amplias, lo que ha reducido el número de carriles en la avenida. La mayoría de los edificios que aparecen en la foto original ya no existen. En su lugar, se erigen nuevos edificios. Los domingos, la vía se cierra al tráfico vehicular para dar paso a paseos en bicicleta, creando un agradable ambiente dominical. Esta zona se ha convertido en un punto frecuente para manifestaciones y eventos sociales, lo que a veces dificulta la circulación. Así hemos explorado el antes y después de estas zonas de la Ciudad de México, que día a día recorremos sin conocer su historia y evolución. Continuaremos explorando más lugares en futuras entregas. Si disfrutaste de esta información, te invitamos a darle me gusta y suscribirte, además de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas entregas de México Retro. ¡Hasta la próxima!